Empezamos entonces. No sé, que no escucharon nada de lo que dije. Nada, no se escuchó nada. Nada. Bien, aquí estamos. Entonces le voy a hablar un poquito. Bien, vamos a hablar del famoso tejido muscular. Esto es, en otras palabras, digamos, esto es hablar de lo que es la carne. El tejido muscular es la carne. ¿Ya? Entonces, es importante decirle lo siguiente. El tejido muscular tiene a su cargo el movimiento del cuerpo, de sus partes y los cambios también en el tamaño y de la forma de sus órganos internos. ¿Ya? Cuando se mueve el músculo, significa que se está contrayendo. ¿Ya? Entonces, esta parte no está en lo que en esta fotito que se la voy a mandar, pero quiero que me escuchen bien y si es posible le tomen apunte. ¿Ya? ¿Cuándo se produce la contracción muscular? La contracción muscular se produce cuando los dos filamentos que tiene el músculo ya interactúan, estos dos filamentos, y se produce la contracción muscular. ¿Y cuáles son estos dos filamentos? O también se pueden llamar miofilamentos. La palabra mio, ese prefijo mio adelante, significa músculo. Filamento, obviamente, filamento del músculo. Entonces, estos dos miofilamentos, cuando interaccionan, cuando se unen, producen la contracción muscular. ¿Cuáles son estos dos? Son los miofilamentos finos, o también llamados delgados. ¿Ya? En algunos libros van a ver finos, en otros libros van a ver delgados, que la composición de estos miofilamentos finos o delgados están compuestos por una proteína que se llama actina. A, sin H, actina. Aquí está escrito, se lo voy a poner acá para que lo vean cómo se escribe, ¿ya? Entonces, aquí está la famosa actina, ¿ya? Así se escribe actina. Miofilamentos delgados que contienen la actina, ¿ya? Esa es la proteína del miofilamento delgado. Y el miofilamento grueso, este que está arriba, contienen esta otra proteína que es la miosina. Entonces, la interacción entre el miofilamento grueso y el miofilamento delgado, entre la miosina y la actina, es lo que produce la contracción muscular. ¿Ya? Bien. En una célula muscular, ¿ya? Cambian un poquito la forma de cómo se llaman todos los componentes. Por ejemplo, en una célula normal, pues nosotros tenemos la membrana plasmática, ¿ya? Entonces, y obviamente lo que está dentro de esa célula, dentro de esa membrana plasmática, se llama citoplasma. Y dentro de ese citoplasma, pues obviamente están todos los organelos que tienen las células. En una célula muscular, que son células alargadas, totalmente alargadas, que están una debajito de otra, que ahorita les voy a mostrar, el citoplasma se llama sarcoplasma y la membrana plasmática se llama sarcolema. ¿Ya? Entonces, la palabra sarco deriva del griego que significa carne. ¿Ya? Entonces, es por eso que se denomina de esa forma. ¿Ya? Bien. Vamos a ir ahora a la clasificación del tejido muscular según el aspecto de sus células contráctiles o de sus fibras contráctiles, principalmente de sus fibras contráctiles. ¿Ya? Clasificación del tejido muscular según el aspecto de sus fibras contráctiles.
Entonces, ¿cómo se clasifica según el aspecto de sus fibras contráctiles? Se clasifican en dos. En tejido muscular estriado y tejido muscular liso. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos tejidos? Muy sencillo, como su nombre lo dice. El tejido muscular estriado tiene unas estrías ya transversales en todo lo que es la célula muscular. En cambio, en el tejido muscular liso, como su nombre lo dice, no tiene esas estrías musculares, esas estrías transversales. Entonces, les muestro. Acá tenemos cómo se ve en el microscopio óptico, ¿ya? La célula muscular. Acá tenemos, fíjense, hay una célula muscular, aquí hay una, acá hay otra célula muscular, aquí tenemos otra, tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 células musculares aquí, ¿ya? Entonces, fíjense que son células longitudinales muy largas, ¿ya? Y que están una debajo de otra, ¿ya? Y tienen estas famosas estrías transversales. Entonces, y esto lo vemos con el microscopio óptico, ese que tenemos en el laboratorio. Entonces, ahí nos damos cuenta de estas estrías transversales y cuando teníamos examen práctico, pues les preguntaba yo qué es lo que están viendo y ustedes anotaban, pues, tejido muscular estriado. ¿Ya? Entonces, eso uno. Y obviamente, vamos ahora a ver el músculo liso. El músculo liso lo vamos a ver de esta manera, ¿ya? Fíjense que está totalmente liso. Estos son los núcleos que tienen el músculo liso y no hay ninguna estría transversal. Entonces, pues obviamente ese es el músculo liso, ¿ya? Ahora vamos a ver una subclasificación, pero ya solamente del tejido muscular estriado. El tejido muscular estriado se va a subclasificar, pero de acuerdo a su ubicación, ¿ya? De acuerdo a su ubicación, se clasifica en tres: en tejido estriado esquelético, en tejido muscular estriado visceral y tejido muscular estriado cardíaco, ¿ya? Entonces, eso es según su ubicación. Entonces yo les pregunto a ustedes, y a ver quién me dice, si el tejido muscular estriado esquelético, ¿dónde estaría ubicado? ¿Quién me dice? En todo nuestro cuerpo, doctor. En el cráneo. Fíjense, ahí el nombre, justo el nombre le va a decir ahí para que se ubiquen. Tejido muscular estriado esquelético. ¿Dónde estaría? Esquelético. ¿Dónde sería? Esqueleto. Exactamente. Entonces, este tejido muscular estriado está pegado al hueso, en todos los huesos del esqueleto que tenemos nosotros. Por eso es que se llama así, tejido muscular estriado esquelético. Y este tejido muscular estriado esquelético tiene a su cargo el movimiento, ¿ya?, del esqueleto, ¿ya? El mantenimiento también de la postura o de la posición corporal, ¿ya? Entonces, y el tejido muscular estriado visceral con B chica. Ya ahorita yo les voy a explicar esto. Es idéntico, o sea, si lo vemos al microscopio, un corte de un tejido muscular estriado esquelético y un corte de un tejido muscular estriado visceral son totalmente idénticos, son células alargadas con esas estrías transversales. Entonces, pero ¿dónde tenemos el tejido muscular estriado visceral? La palabra víscera, ¿qué entiende por víscera? ¿Quién me dice qué es una víscera o qué entienden por víscera? ¿Alguien alguna vez ha comido alguna víscera? Sí, son prácticamente tripas, no, algo así. Exactamente. Son en realidad todos los órganos internos, ¿no?, que están
obviamente dentro del humano, de los animales y todo eso, todos los órganos internos dentro del tórax, dentro del abdomen, dentro del cráneo, todo eso se llama víscera, ¿ya? Entonces, este tejido muscular estriado visceral, ¿ya? Se encuentra en algunos órganos. ¿Cuáles son? ¿Ya? La lengua, la faringe, ¿ya? La porción lumbar del diafragma, el segmento superior del esófago, ¿ya? Entonces, este tejido estriado visceral cumple por su ubicación en funciones esenciales, como por ejemplo la fonación. ¿Por qué les digo la fonación? Obviamente porque está involucrada la lengua, ¿ya? Y la fonación es el hablar. La respiración, ¿por qué? Porque está ubicado el diafragma, ¿ya? Y la deglución, ¿por qué? Porque obviamente está ahí involucrado, está la faringe, está el esófago, que es por donde cuando uno mastica se va el bolo alimenticio por esos organismos. Entonces, según su ubicación, ya tenemos dos. El tejido muscular estriado esquelético, que ¿dónde está? Está pegado a un hueso. Entonces, por ejemplo, en el miembro superior, digamos, el tejido muscular que está pegado en el brazo, pues obviamente corresponde al húmero. Entonces, toda esa carne que está rodeando el húmero, pues obviamente es el tejido muscular estriado esquelético, pegado al húmero, ¿ya? Y por último, tejido muscular estriado cardíaco. Entonces, como su nombre lo dice, ¿ya? ¿Dónde está este tejido muscular estriado? En el corazón, ¿ya? Está, aparte del corazón, está también en la desembocadura de las grandes venas que llegan a este órgano, ¿ya? Entonces, creo que hay otro que va a entrar. Hay uno más. ¿Ya? Bien. Perfecto. Entonces, bien. Ya tenemos entonces esas dos subclasificaciones, ¿ya? Que son obviamente importantes. Ahora vamos a hablar de lo que es el famoso músculo esquelético, ¿ya? Vamos a hacer un detalle de lo que es el músculo esquelético, ¿ya? Vamos a hablar un poquito más detalladamente de cómo está esa célula muscular, ¿ya? Esto que les doy aquí a ustedes es normalmente como un resumen de todo el que se llama el libro, ¿ya? Bien. El tejido muscular esquelético, sus células son totalmente alargadas, como les digo a ustedes, y son células que son de esta forma. Se las voy a dar ahorita. Tienen esta forma, alargadas, ¿ya? Tienen múltiples núcleos, pero fíjense que sus núcleos son periféricos. No hay ninguno que esté aquí en el centro. Este corte que estamos viendo acá es un corte longitudinal. Es como si estuviéramos ya cortando obviamente, ya saben, el corte longitudinal, ¿no? Es un corte a lo largo, un corte a lo largo. Entonces, este corte longitudinal que está a lo largo, vemos estas estrías transversales, vemos vemos las estrías transversales, ya, a lo largo, vemos la ubicación del músculo, que los músculos están, obviamente, todos están a nivel de la periferia, ¿ya? Y aquí lo podemos verificar en este otro corte, que lo tenemos acá, que es el mismo músculo, pero cortado ya no a lo largo, ya directamente lo han cortado en forma transversal, ¿ya?
hay otras palabras, digamos, lo han cortado por la mitad, ¿ya? Por la mitad. Y vemos que los mismos núcleos estos que están aquí, ¿ya? Que no los vemos aquí en el centro, obviamente, no están en el centro, vemos que en este corte transversal están en la periferia, fíjense, todos están en la periferia y al centro no hay absolutamente nada. Y aquí también lo mismo, todos los núcleos son periféricos. Entonces, esta es una célula muscular que aquí la estamos viendo en un corte transversal y es la misma, la estamos viendo acá en un corte longitudinal con las estrías transversales, los núcleos múltiples, que son multinucleados porque son varios núcleos. Fíjense, esta célula muscular, ¿cuántos núcleos tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Esta tiene 1, 2, 3, 4 núcleos. Esta tiene ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 núcleos. Entonces son multinucleados. Las células musculares son multinucleadas, pero sus núcleos son periféricos. No se olviden. ¿Ya? Hay dos palabras que se pueden utilizar para denominar la ubicación del núcleo: periférico o subsarcolémico. ¿Ya? ¿Por qué subsarcolémico? Porque ya les expliqué a ustedes que en una célula muscular, la membrana que está aquí alrededor se llama, no membrana plasmática como la célula normal, se llama sarcolema. ¿Ya? Entonces, si les digo que esto es sarcolema, ¿dónde está el núcleo? Debajo de esa membrana plasmática, debajo del sarcolema. Por eso dicen sub, significa, el prefijo sub significa debajo, y ahí es subsarcolémico, entonces debajo de la membrana plasmática. O para no confundirlo, la palabra periférico ya es más práctica. ¿Ya? Y todo lo que está al centro, pues ya saben ustedes, se llama sarcoplasma. ¿Ya? Entonces todo lo que estaba al centro de una célula normal se llama citoplasma, y aquí están ubicados obviamente sus núcleos y sus organelos, ¿no? Entonces, ya saben cómo es una célula muscular. Son células alargadas, ¿ya? Una dispuesta muy debajo de la otra, en forma paralela, ¿no? Una debajo de la otra, con núcleos, múltiples núcleos, pero periféricos. ¿Ya? Esa es una célula muscular. Bien, fíjense ustedes que en estas estrías transversales, donde ustedes están viendo estas estrías transversales, ¿ya? Es donde están obviamente los miofilamentos de actina y los miofilamentos de miosina, que van a ser los que van a interactuar, se van a unir y van a producir lo que es la contracción muscular. Bien, ahora vamos a explicar, si estamos hablando, digamos, del músculo, el músculo pues tiene su forma. Se han dado cuenta ustedes, digamos, cuando hacen ejercicio, ¿no? Hay mucha gente que se dedica al ejercicio, los fisiculturistas, pues ven, y mientras más practican, pues sus músculos se notan más. Entonces, si no hubiera un tejido conjuntivo que está alrededor de ese músculo, todo sería pues una sola masa, sería totalmente gelatinoso. Es decir, no hubiera forma. Entonces hay un tejido conjuntivo que rodea al músculo y le da su forma. ¿Ya? Entonces es como si fuera una membrana que envuelve cada músculo, ¿ya? Y le da su forma, digamos, esa membrana, ¿ya? Porque si no tuviera esa membrana, entonces el músculo no tuviera forma y seríamos una masa caminando, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el famoso tejido conjuntivo, ¿ya? Que rodea a este músculo. Hay un tejido conjuntivo y a eso es a lo que les voy a hablar, ¿ya? Este tejido conjuntivo mantiene obviamente junto a todo lo que es al músculo. Y aquí está, fíjense, ¿ya? Entonces, esta es una representación esquemática
donde mostramos obviamente la organización general de un músculo esquelético. ¿Ya? ¿Qué es lo que vemos acá? Este tejido conjuntivo, todo esto que estamos viendo acá, que rodea al músculo, ¿ya? Si no hubiera esto, el músculo no tendría forma y seríamos una masa sin forma de carne, ¿ya? Entonces por eso es importante, digamos, conocer esto, ¿ya? Se divide este tejido conjuntivo, ¿ya? Según la relación de sus fibras musculares, ¿ya? Se va a dividir en tres, ¿ya? En tres. ¿Y cuáles son esos tres? El endomisio, fíjense ustedes, qué interesante. Vemos acá mucho puntitos, o sea, cortaditos aquí, ya muy pequeño, pero vemos que alrededor de eso hay un halo alrededor que es blanquito. Ese halo blanquito, eso es el endomisio, ya es parte del tejido conjuntivo que está rodeando. ¿Pero qué rodea? Fíjense ustedes aquí en este gráfico que está muy interesante. Aquí lo hemos, aquí está arriba, digamos, directamente han hecho una imagen tridimensional de esto de acá. Este es un músculo entero, este que está viendo acá, ¿ya? Fíjense ustedes que el músculo entero, pues obviamente, está compuesto por muchas células. ¿Y cuál es la célula? Esta que estamos viendo acá. Fíjense ustedes que aquí están las estrías transversales, aquí las vemos, las estrías transversales. Lo voy a hacer un poquito más grande, ¿ya? Las vemos las estrías transversales, las vemos las estrías, vemos los núcleos periféricos, ¿ya? Vemos los núcleos periféricos, ¿listo? Y esto que está aquí rodeando, esto que está rodeando acá se llama endomisio. Este tejido conjuntivo que rodea a una fibra muscular, esta es la fibra muscular, ¿ya? Anótense ustedes ahí para que no se chipen. La fibra muscular equivale a la célula muscular. Una fibra muscular es como si fuera una célula muscular, ¿ya? Esto acá. Entonces, el músculo pues tiene muchas células musculares o muchas fibras musculares. Fíjense cuántas tiene este músculo, ¿ya? Entonces, y bueno, ¿y qué es el endomisio? Es esta delicada capita que está rodeando a una fibra muscular o célula muscular, ¿ya? Donde hay, obviamente, por ahí pasan, ¿ya? Capilares de muy pequeño calibre y también pequeños filetes nerviosos, ¿ya? Entonces, por ahí pasan vasos sanguíneos y nerviecitos por este lado. Entonces, ese es el endomisio. Ya, no se olviden. Si yo les pregunto en el examen, una delicada capa de fibras musculares reticulares que rodea inmediatamente las fibras musculares individuales, estamos hablando de epimisio, endomisio o de perimisio. ¿Cuál sería la respuesta? Endomisio. Perfecto. Bien. Ahora vamos a hablar de el famoso perimisio. ¿Ya? Perimisio. Entonces, vamos a ir por acá. Este es el famoso perimisio. ¿Ya? El perimisio. El perimisio, ¿qué significa? Es una capa mucho más gruesa, ¿ya? Fíjense, aquí está, este es el perimisio, ¿ya? Aquí lo vamos a ver, este es el perimisio, este es el perimisio, es una capa mucho más gruesa de tejido conjuntivo que va a rodear un grupo de fibras para formar un haz o fascículo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que acá tenemos nosotros fibras musculares que son las células musculares. El grupo de
estas células musculares, de células musculares, ya unidos directamente por lo que es el famoso perimicio. A esto se llama un haz o fascículo muscular. Entonces, la unión de varias células musculares o de varias fibras musculares constituyen un fascículo muscular o un haz muscular. ¿Ya? Entonces, la palabra haz es con H-A-Z, ¿ya? O fascículo muscular. Entonces, el perimicio es ese tejido conjuntivo mucho más grueso que este delgadito, es este mucho más grueso, que va a rodear a un grupo de fibras musculares para constituir un haz o fascículo muscular. ¿Ya? Y obviamente por ahí también pasan vasos sanguíneos, obviamente mucho más grandes, y también nervios mucho más gruesos. Ese es el famoso perimicio. Ahora vamos a hablar del famoso epimicio. Este acá, epimicio. Y este ya es una vaina que va a rodear totalmente, ¿ya?, al conjunto de fascículos musculares, ¿ya?, que van a conformar un músculo. ¿Ya? Entonces, es importante. Ya este se llama ya, obviamente, ya cambia el nombre a epimicio. Es un tejido conjuntivo mucho más grueso, ya, donde pasan arterias, venas y nervios mucho más gruesos, y que van a rodear a un conjunto, ya, de fascículos o de haces musculares para constituir lo que se llama el músculo. Si no tuviéramos nosotros este tejido, esta membrana que rodea el músculo, nuestros músculos no tuvieran forma. Serían así totalmente una masa gelatinosa que caminara por el mundo, digamos. Cuando este tejido conjuntivo se debilita, ¿ya? Se debilita y por X o Z motivo, digamos, o se rompe, es ahí donde se produce la hernia y brota, digamos, estas fibras musculares se salen afuera, digamos así, y eso puede ser una hernia muscular, ¿no? Entonces, por eso es que esto lo mantiene, este tejido conjuntivo lo mantiene al músculo firme, conservando su forma, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar principalmente de lo que son los miofilamentos. Les voy a explicar bien lo que son los miofilamentos y esa famosa miofibrila. Fíjense, aquí esto ahorita me va a ayudar a explicarles lo siguiente. Esta es una célula muscular, como les dije antes, o también llamado fibra muscular, como lo dice acá. Fibra muscular o célula muscular. Y fíjense ustedes que dentro de esa fibra muscular todavía tengo esta estructura más chiquitita, que se llama miofibrila. Interesante, ¿no? Dentro de una fibra muscular tengo abundantes miofibrila, ¿ya? Casi como igual como el fascículo muscular, que es la unión de cuántas células musculares hay acá. Entonces, la unión de cuántas miofibrillas hacen una fibra muscular. Entonces, la miofibrila es aún más pequeño que la fibra muscular. Entonces, estamos yendo, obviamente, aquí la parte microscópica del tejido muscular. ¿Ya? Y ahora vamos a tomar, digamos, el siguiente apunte. Entonces, vamos a hablar de las miofibrillas y de los miofilamentos. ¿Ya? Es importante que lo tomen, es decir, que vean apuntes, ¿ya? Tomen apuntes de esto de acá. La subunidad estructural y funcional de la fibra muscular es la miofibrila.
Otra vez. La subunidad estructural y funcional de la fibra muscular es la miofibrilla. Entonces, esto que estamos viendo acá, ¿ya? Esto que estamos viendo acá, es la subunidad estructural y funcional de lo que es la fibra muscular. Ya, si yo les pregunto, digamos, ¿cuál es la unidad estructural y funcional de la fibra muscular? Miofibrilla. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que ya sabemos ya ese concepto. ¿Ya? Entonces, esta miofibrilla está compuesta, obviamente, por los miofilamentos. ¿Ya? Esta miofibrilla. Ahí es donde se encuentran los miofilamentos. Esos miofilamentos finos y esos miofilamentos gruesos, ¿ya? Que son los que van a producir la contracción muscular. Entonces, vamos a ir aquí a ver cómo se distribuyen esos miofilamentos aquí en esta miofibrilla. Vamos a utilizar un gráfico para que lo vean, ¿ya? Cómo aquí por ejemplo, tenemos un gráfico interesante, donde vemos acá, obviamente, vemos que aquí está el músculo, obviamente este es el bíceps, ¿ya? Acá está el deltoides, el bíceps, y de aquí sacamos nosotros, obviamente, un fascículo, ¿no? Fíjense que el fascículo, ustedes saben que está compuesto por varias células o fibras musculares, y de ahí sacamos una fibra muscular, ya, esta es una célula muscular, y de ahí sacamos una miofibrilla. Entonces, así para que lo entiendan, está más bonito, ¿ya? Y fíjense ustedes, acá se ven las estrías transversales, y también aquí se ven estrías transversales en la miofibrilla, ¿no? Entonces, ¿y cómo está compuesta esta miofibrilla? Es aquí donde están, obviamente, compuestos los famosos miofilamentos, ¿ya? Los miofilamentos finos y los miofilamentos gruesos. Los miofilamentos finos o delgados llamados de actina y los miofilamentos gruesos llamados de miosina. ¿Cómo se distribuyen? ¿Ya? Se distribuyen de la siguiente forma. Fíjense, aquí hay una línea y acá hay otra línea, ¿ya? Y aquí van a, fíjense ustedes que hay una estructura que se llama sarcómero, ¿ya? Aquí dice sarcómero. ¿Y qué es el sarcómero? ¿Ya? Entonces, el sarcómero es la unidad funcional de la miofibrilla. ¿Ya? Esto que estamos viendo acá, esta estructura que está en esta línea, en esta otra línea, es la unidad funcional de la miofibrilla, que está ubicado entre una línea Z, que es esta, y esta otra línea Z. ¿Ya? Ahí está el sarcómero. Entonces, esquemáticamente, se lo voy a explicar acá. Ya vamos a sacar, digamos, de aquí el sarcómero, así en forma esquemática. Esto que vemos acá es esta línea Z que estamos viendo acá, que tiene esta forma de Z, como ven ustedes, esta línea Z. Y acá, otra vez la línea Z, ¿ya? Esa línea Z. Entonces, el sarcómero es el segmento que está ubicado entre una línea Z y otra línea Z. En el medio está el sarcómero. ¿Y qué hay en este sarcómero? Que, como ya hemos dicho anteriormente, es la unidad funcional de la miofibrilla. Si yo les pregunto, ¿cuál es la unidad estructural y funcional de la fibra muscular? ¿Cuál es la respuesta? Miofibrilla. ¿Cuál es la unidad funcional de la miofibrilla? Sarcómero. Entonces, fíjense cómo está aquí el sarcómero. El sarcómero, aquí vemos esto que van a seguir la flechita, esto que estoy viendo yo acá, haciendo acá. Esto es un
miofilamento fino. ¿Ya? Esto que estamos haciendo acá para que ustedes lo vean. ¿Ya? Ese es el famoso miofilamento fino. Y lo que está en el centro es el miofilamento grueso. ¿Ya? Estos delgaditos son los miofilamentos finos. Aquí hay otro miofilamento fino, otro miofilamento fino, otro miofilamento fino, otro miofilamento fino. Y estos que están aquí en el centro son los miofilamentos gruesos. ¿Ya? Estos son los miofilamentos gruesos. Entonces, la interacción, cuando estos dos se unen, producen la contracción muscular. ¿Ya? Eso produce, obviamente, fíjense en todo como está lleno de miofibrilla una sola célula muscular. ¿Ya? Eso es lo que quiero que principalmente ustedes sepan, digamos, de este tejido muscular. Y estamos obviamente explicando, digamos, lo que es una célula muscular estriada, esquelética o visceral, ¿no? Ya saben ustedes que hay otras variedades. También tenemos músculo liso y también otro que es el músculo estriado pero cardíaco. ¿Ya? Bien. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto, acá está lo que le hemos ido diciendo. Existen tres tipos principales de tejido muscular, ¿ya? El tejido muscular estriado esquelético, el tejido muscular estriado cardíaco y el tejido muscular liso. Aquí, por ejemplo, falta el visceral, que les dije. Pero el tejido muscular estriado esquelético y el visceral es idéntico. Pero sí mucho difiere el tejido muscular estriado cardíaco, que es un apartado aparte. Las células del músculo esquelético, denominadas fibras del músculo esquelético, son células multinucleadas, muy largas, son cilíndricas, ¿ya? Y estas fibras del músculo esquelético se sostienen juntas mediante un tejido conjuntivo, es la que les dije, ¿no? Lo mantiene junto para que no se deformen. Y es el endomicio que rodea las fibras individuales, el perimicio que rodea un grupo de fibras para formar un fascículo, y el epimicio, que es un tejido conjuntivo denso que ya rodea a todo el músculo, que es el conjunto de fascículos, ¿no? Bien. Entonces, aquí está el resumen de la subunidad estructural y funcional de la fibra muscular, es la miofibrilla, que está compuesta esta miofibrilla por miofilamentos que están alineados en forma precisa, eso como les dije, como está el sarcómero, en filamentos gruesos que contienen la miosina y filamentos delgados que contienen la actina. Y la unidad contráctil más pequeña del músculo estriado es el sarcómero, o también llamada la unidad funcional de la miofibrilla. ¿Ya? Entonces, aquí le han dado otro nombre. La unidad contráctil más pequeña del músculo estriado es el sarcómero, ¿ya? O también llamado la unidad funcional de la miofibrilla. Bien. Entonces, acá le explica un poquito de los filamentos gruesos y los delgados, ¿ya? Y aquí ya vamos a ir a las etapas que hay dentro de lo que es el ciclo de la contracción. Es decir, para que un músculo se contraiga, que sabemos que es solamente la interacción de los miofilamentos de actina y los miofilamentos de miosina, tiene 5 etapas este ciclo de contracción. Y esas 5 etapas son estas: adhesión, separación, flexión, generación de fuerza y readhesión. Pongámosle número. Si yo les pregunto, ¿cuál es la primera etapa del ciclo de la contracción? Ustedes me van a decir, adhesión.
¿Cuál es la cuarta etapa del ciclo de la contracción? Ustedes me van a decir, ¿cuál? Generación de fuerza. Perfecto, esa es la cuarta etapa. ¿Y cuál es la quinta etapa? La readhesión. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos ver acá, en este gráfico, y la vamos a ver directamente. Aquí vemos cómo interactúan, porque ya les he dicho que este es el famoso ciclo de la contracción. ¿Ya? Entonces, la primera etapa del ciclo de contracción es, obviamente, la adhesión. ¿Ya? Y la adhesión es directamente cuando la cabeza de la miosina, el miofilamento grueso, ya se une a lo que es los miofilamentos delgados o de actina, o sea, se une. Esa es la primera etapa del ciclo de la contracción. La segunda etapa, ya, del ciclo de la contracción, ya, fíjense cómo se une aquí, lo agarra, ya, al miofilamento delgado o de actina, ya, y la segunda etapa es la separación. Entonces aquí agarra y se separa, ya no está aquí unido, aquí se separa. Entonces el miofilamento grueso se separa del miofilamento fino, ya, esa sería la segunda etapa del ciclo de la contracción. La tercera etapa del ciclo de contracción es obviamente la flexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la flexión? En la flexión, ya, la cabeza de la miosina, todo esto de acá, la cabeza de la miosina, como consecuencia de la hidrólisis de ATP, aquí estamos en juego con la energía, con ADP, con ATP, avanza una distancia corta en relación al filamento fino. ¿Ya? Entonces, fíjense, avanza, se va hacia atrás. ¿Ya? La cuarta etapa, pues esto como se ha ido hacia atrás, se está yendo de aquí, se fue hacia atrás, es una generación de fuerza. Entonces, agarra y directamente esa generación de fuerza es la cuarta etapa del ciclo de contracción. En ella la cabeza de la miosina libera esa energía y ¡pum! Otra vez se une, ¿ya? Haciendo ese golpe de fuerza con los miofilamentos finos o de actina. ¿Ya? Entonces, esa sería la generación de fuerza. Y la quinta etapa, ¿ya? Estamos viendo acá la generación de fuerza, todas estas generación de fuerza 1, 2 y 3 son la misma etapa que es la cuarta. Y la quinta etapa nuevamente es la readhesión. Vuelve otra vez a unir, ¿ya? El miofilamento grueso de miosina a los miofilamentos finos de actina. Entonces, así como se produce el famoso ciclo de la contracción. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, que ya les dije que le pongan número, ¿cuál es la primera etapa del ciclo de la contracción? Adhesión. La segunda etapa, separación. La tercera etapa, flexión. La cuarta etapa, generación de fuerza. Y la quinta etapa es nuevamente la readhesión. ¿Ya? Es muy importante decirle que para la regulación de la contracción muscular es necesario el calcio. ¿Ya? El calcio es importante para la contracción muscular, ¿no? Y ahí dentro de los organelos que tiene el músculo, el retículo sarcoplásmico y el sistema de túbulos transversos, regula todo lo que es este calcio. ¿Ya? Entonces, eso es también importante. O sea, que tiene que haber calcio para que exista una contracción muscular también. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a decirle lo siguiente. Por ejemplo, dentro de lo que tenemos, digamos, dentro del músculo, ¿ya? Hay unas proteínas, ya, que son importantes, que nos hablan acerca de, ustedes que están estudiando bioquímica,
cuando el músculo sufre un daño, pues nosotros pedimos análisis, ¿ya? Y obviamente nos van a decir si el músculo ha tenido un daño o no un daño, y eso es de acuerdo a unas proteínas que se las voy a decir más adelante en el tejido, cuando hablemos de tejido muscular estriado cardíaco, ¿ya? Esto también es importante decirles que hay una unión neuromuscular en el músculo. La unión neuromuscular, como lo dice aquí el nombre, neuro, nervio y músculo, obviamente por músculo. Entonces es la unión entre el nervio y el músculo, que es una placa motora, ¿ya? Es el área de contacto de las terminaciones axónicas del nervio con la fibra muscular, ¿ya? Esta terminal axónica contiene el neurotransmisor acetilcolina. Es importante decirles a ustedes que para que el músculo se contraiga, se mueva y mantenga su tamaño, ¿ya? Y forma, pues obviamente tiene que tener un nervio que lo esté directamente inervando, es decir, que le dé como la parte del movimiento, que eso lo comanda obviamente pues el cerebro, ¿no? El cerebro manda, digamos, yo quiero, digamos, contraer mi músculo del miembro superior, o sea, al levantar la mano, pues es totalmente voluntario, pero mi cerebro, digamos, es el que me manda a mí y yo digo, bueno, levanto la mano porque yo lo estoy haciendo. Yo le he dado esa orden, digamos, y mi cerebro responde y levanta la mano. Entonces, todo está inervado, es decir, todo en la anatomía humana ya tiene que estar inervado, es decir, tiene que tener inervación motora y sensitiva. Entonces, ¿qué significa inervación motora? Motora es de movimiento y sensitiva es de dolor. O sea, por eso que nosotros no pinchamos el dedo o lo que sea y nos vamos a sentir dolor y vamos a retirar, digamos, el dedo donde lo hemos pinchado. Esa es inervación sensitiva. Y la motora es cuando cuando hacemos algún movimiento. Entonces, y todo tiene que estar comandado por nervio. ¿Por qué por nervio? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando una persona sufre un accidente de tránsito y se daña la columna vertebral, ¿ya? Entonces, desde donde se dañó hacia abajo, esa persona ya no siente y ni tampoco puede mover. Y ustedes se dan cuenta que la gente que tiene ese accidente y están en silla de ruedas, sus piernas se hacen se vuelven huesos casi. Ya no tienen ya mucha carne, mucho músculo alrededor de huesos, muy poca cantidad de carne. ¿Por qué? Porque el músculo tiene que estar en constante movimiento, ¿ya? Para que conserve su forma, ¿no? Entonces, un músculo que no se mueve es un músculo que se achica, que se atrofia. La palabra es atrofiarse, porque trofismo es crecimiento. Ese prefijo a que está adelante significa sin crecimiento. Cuando ustedes, si ustedes mismos han hecho la prueba, cuando se han fracturado alguna vez, ojalá que no haya se ha fracturado ninguno de ustedes, pero el que se haya fracturado, le ponen yeso. El yeso lo inmoviliza ese miembro superior o inferior donde fue la fractura por lo menos un mes o 2 meses. Entonces, como ha estado sin movimiento, sacamos el yeso y ese músculo está totalmente delgadito y difícil para mover, les va a costar harto, les va a doler y de a poco obviamente como tienen íntegra su función de su columna vertebral, entonces los nervios nuevamente van a ir ejercitándose, va a ir uno haciendo ejercicio y va a ir recuperando y recupera después también en su totalidad ya lo que es el tamaño del músculo en relación al otro. Entonces, muy importante que haya una inervación ya por la parte de nervios a nivel del músculo para eso, ¿ya? Y obviamente hay un neurotransmisor, que esto lo vamos a hablar cuando hablemos de tejido nervioso, ¿ya? Que es la acetilcolina, que ayuda a que haya también la contracción muscular, ¿ya? Aquí dice, la liberación de acetilcolina en la hendidura sináptica, es decir, en esta unión neuromuscular,
¿ya? Inicia la despolarización de la membrana plasmática, la cual conduce a la contracción muscular, ¿no? Aparte del calcio y aparte de la interacción de los miofilamentos finos y gruesos, ¿no? Ya sea de actina y miosina. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso que hemos conversado ahorita es todo lo que corresponde ya a tejido muscular estriado, pero todavía tenemos en este capítulo otro que hablar, que es el famoso tejido muscular liso. ¿Ya? Falta un poquito, ¿no? Para que terminemos. Ya. Tejido muscular liso. Entonces, aquí nos vamos. El tejido muscular liso, ¿ya? Como su nombre lo dice, se presenta como haces o láminas de células fusiformes, pequeñas y alargadas, denominadas fibras, con finos extremos aguzados, donde se aprecian, que se especializan en las contracciones lentas y prolongadas. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos visto ya dentro cómo vemos, digamos, una célula muscular estriada. Vemos estas estrías transversales, perfecto, ¿no? Vemos que son núcleos periféricos, están alrededor de la célula muscular, perfecto. Ahora vamos a hablar de las células musculares lisas. Células musculares lisas las vamos a ver de esta forma, ¿ya? Así, este es un corte longitudinal, donde estamos viendo la célula. Estos son los núcleos alargados de la célula y estas son las células musculares lisas. Ya tienen la forma de pescadito, digamos, así son alargaditas, ¿ya? Como casi como el núcleo, digamos. Entonces son alargadas y no vemos que hay aquí las famosas estrías transversales, ¿ya? Entonces, este es el tejido muscular liso. Ya muy fácil de decir porque obviamente no hay estrías transversales, ¿ya? Entonces, este tejido muscular liso, ¿ya? Que ya no hemos visto cómo se ve, ¿ya? Con extremos finos, aguzados, posee un aparato contráctil de filamentos delgados y gruesos también, ¿ya? Entonces también tienen, obviamente, miosina y actina, y un citoesqueleto de filamentos intermedios, de desmina y de bimentina, ¿ya? Estos son los filamentos intermedios, desmina y bimentina. La miosina del músculo liso se ensambla en filamentos gruesos de miosina en polares laterales. Ahorita les voy a explicar eso. No tiene obviamente sarcómero, no hay sarcómero en el músculo liso y no hay esas estriaciones transversales, no hay eso, por eso es liso, ¿ya? Y los filamentos delgados contienen actina, tropomiosina, ¿ya? Que son proteínas del músculo delgado, caldesmona, calponina. No hay troponina asociada a la tropomiosina del músculo liso. Bueno, aquí solamente lo que quiero que sepan ustedes es que el miofilamento delgado contiene actina, punto, nada más. Eso es lo que quiero que sepan. Los filamentos delgados están unidos a densidades citoplasmáticas o llamados cuerpos densos. Eso también quiero que sepan, ¿ya? Porque en ninguna parte del organismo o de la anatomía humana van a encontrar cuerpos densos, solamente en el tejido muscular liso, nada más. Entonces, nuevamente, los filamentos delgados están unidos a densidades citoplasmáticas llamadas cuerpos densos, que contienen alfa-actinina y se ubican en todo el sarcoplasma y cerca del sarcolema, ¿ya? Y acá vamos a ver la contracción del músculo liso desencadenada por una variedad de impulsos. Incluyen estímulos mecánicos, como el estiramiento pasivo, eléctrico, despolarización de los extremos nerviosos, químicos, ya sean por hormonas que actúan junto con un segundo mensajero, ¿ya? Debido a que las células musculares lisas carecen de túbulos en T, el calcio se distribuye por unas caveolas y vesículas citoplasmáticas, ¿ya? La contracción del músculo liso se inicia por la activación de la sinasa de las cadenas ligeras de miosina mediante el complejo de calcio-calmodulina.
Bien, lo que quiero que sepan ustedes acá solo es lo siguiente. Quiero que sepan que un músculo liso no tiene estrías transversales. También tiene los dos miofilamentos, como el músculo estriado esquelético, son los miofilamentos finos de actina y los miofilamentos gruesos de miosina. También los tienen los dos, ¿ya? Pero obviamente la ubicación del músculo liso es totalmente diferente, ¿ya? Hemos visto que el músculo liso normalmente lo tenemos, el músculo estriado lo tenemos según su ubicación en el esqueleto y en las vísceras. El músculo liso está en una parte totalmente distinta que se las voy a decir más adelantecito. Aquí hay un gráfico que también los tienen ustedes, se lo voy a dar más adelantecito, ¿ya? Que directamente hay una comparación. Este es un cuadro muy bonito que va a entrar en el examen, que es la comparación de los tres tipos musculares, del esquelético, del cardíaco y del liso. Como hemos hablado, solamente hemos visto ahora esquelético, estamos viendo liso. Entonces, fíjense, es a esto que me refería, que las células son alargadas de esta forma, con su núcleo central, y los extremos son bien agudos. Es así como se ve una célula muscular lisa, ¿ya? Y aquí están las células musculares esqueléticas, que son cilíndricas, con las estrías transversales y los núcleos que son periféricos, ¿no? Vamos a adelantar un poquito lo que es la célula cardíaca. La célula cardíaca tiene estrías transversales también, fíjense ustedes, pero sus núcleos son centrales, al centro, no son periféricos como en el músculo esquelético. Esa es una diferencia y hay otras más todavía, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes la ubicación. El músculo esquelético está ubicado, pues como les dije, en el esqueleto, también en las vísceras, por ejemplo, la lengua, el esófago, el diafragma. Y aquí el músculo liso, ¿dónde? En los vasos sanguíneos, en las vísceras, ¿ya? También en la mayoría de las vísceras, está en el corazón, están en el riñón, están en el hígado, están en el intestino, están en el estómago, están en muchos lados, el tejido muscular liso, ¿ya? Y el tejido muscular liso, por si acaso, es involuntario, es decir, nosotros no lo controlamos, lo controla el sistema nervioso autónomo del cerebro, que ya vamos a ver cuando avancemos tejido nervioso, ¿ya? Y por ejemplo, acá componentes del tejido conjuntivo, hablamos en el tejido esquelético, el epimicio, el perimicio, el endomicio. Acá solamente en el liso hay endomicio y vaina y fascículos, ¿ya? Entonces, eso era para que lo vean. Aquí hay un muy buen resumen en este gráfico de todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿ya? Bien, y otra cosita más acá que quiero explicarle es de aquí está. Bien, fíjense, esto es lo que estábamos explicando del músculo liso, ¿ya? El músculo liso es una célula alargada, ¿ya? Es una célula alargada, ¿ya? Así, en forma de un pescadito o de esta forma alargada. Y aquí está el núcleo central. Y obviamente acá están los filamentos de actina y miosina, ¿ya? ¿Y dónde están unidos estos miofilamentos de actina y miosina? En estas densidades citoplasmáticas, o también llamadas cuerpos densos. Ustedes no van a encontrar en otra parte del cuerpo, por eso yo les puedo preguntar en examen dónde se encuentran los cuerpos densos y a ustedes me tienen que decir dónde, ¿ya? No me van a poner el tejido muscular cardíaco, digamos, no, nada que ver. Fíjense, aquí tenemos un músculo liso relajado y acá vemos un músculo liso contraído, entonces se contrae de esta forma. Y hay diferentes estímulos de contracción del músculo liso, como ya les dije. Estímulo químico, ya sea por una hormona, estímulo eléctrico, obviamente ya saben el eléctrico, o estímulo también físico, por calor o frío, ¿no? Todo eso. Entonces así es como se contrae el músculo liso, ¿ya? Pero para mostrarle más que todo acá los cuerpos densos. Acá también vemos la distribución de que hay
que el filamento de actina y el miofilamento miosina, que son los que interactúan también en el músculo liso, ya, para la contracción muscular. Acá están los filamentos de actina y los de miosina, los gruesos y los otros. ¿Ya? Eso también quería mostrarle. Entonces, no nos va a dar el tiempo para explicarle el músculo cardíaco, ¿ya? Vamos a quedar ahí y el siguiente tema va a ser músculo cardíaco, ¿ya? Con eso terminaríamos el tejido muscular y avanzaríamos ya al siguiente tema, que ya sería el siguiente tema de estudio, sería tejido nervioso, ¿ya? Entonces avanzamos a la siguiente clase el miércoles, tejido muscular cardíaco, estriado cardíaco, y empezamos tejido muscular nervioso, tejido nervioso. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna preguntita? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, doctor. Muy bien. Doctor, Bien. una consulta del examen. Pasa que hay una pregunta que estoy con duda del primer corte que tuvimos en el examen parcial, donde me preguntó a mí, la médula ósea se encuentra en el tejido óseo trabecular y trabecular o esponjoso. Usted nos dijo que era. La médula ósea, pues siempre, ¿se acuerdan que le dije? La médula ósea siempre se va a encontrar en el tejido trabecular o esponjoso. Sí, y yo puse verdadero y me salió mal la respuesta, incorrecto. Claro, le tiro una miradita. Ahora lo voy a revisar todos los Ya, exámenes. doctor, ¿se lo puedo enviar a su privado si usted quiere para que me lo revise? Claro. Todas Ya, las duditas muchas que gracias. tengan del examen, así me mandan al privado para que ya yo lo vea eso y lo corrija. ¿Ya? Listo, doctor, gracias, muchas gracias. No, de nada. Bueno, que tengan buenas tardes. Cuídense del